Lección Demostraciones. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. El método de demostración a utilizar en este ejercicio es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. Veamos el siguiente ejemplo. En las figuras siguientes, el lado AB, observo el lado AB de este triángulo, es congruente con el lado EB. Este es el lado EB, es decir, las bases son congruentes, son iguales. Y los ángulos A y B, es decir, este ángulo A y este ángulo, es congruente también con el ángulo E y con el ángulo D, respectivamente. Demuestre la congruencia de los triángulos ABC y EDF. Entonces, tenemos aquí al lado derecho las hipótesis. Si podemos recordar en lo que había mencionado en la parte del ejemplo, nos dice que el lado AB, es decir, este lado, está marcado aquí, es congruente con el lado EB del siguiente triángulo. Estos dos son congruentes, son iguales. Los ángulos A es congruente con el ángulo E. Este es el ángulo A, es congruente con el ángulo E y se marcan de la misma forma. El ángulo B es congruente con el ángulo D. Aquí está el ángulo B y aquí está el ángulo D. Ambos son congruentes. Entonces nos pide que hagamos esta conclusión, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Una vez que yo tenga esta información y haya identificado las hipótesis y la conclusión, voy a demostrar utilizando esta tabla. Esta tabla me permite a mí escribir las afirmaciones y las justificaciones para que se haga una demostración completa. Entonces vamos a escribir la primera hipótesis, que sería esta, y la enumero. 1. Segmento AB o lado AB es congruente con el segmento o lado ED, de esa forma. Y aquí la justificación, le voy a indicar que esta es hipótesis. Ya que es un dato que nos dan al comienzo del ejemplo. Luego, el segundo paso nos dice que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Los escribo, ángulo A es congruente con ángulo E. Y también es una hipótesis. Entonces le indico esa justificación por hipótesis. La tercera hipótesis es que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Y de la misma forma le indico que es por hipótesis. Una vez que tenga las tres hipótesis, voy a recordar los criterios de congruencia de triángulo. Había un criterio de congruencia de triángulo que nos decía que si tenía un ángulo congruente, un lado congruente y el otro ángulo congruente, entonces este criterio le vamos a llamar criterio de congruencia ALA. Y de esa forma, en el paso número 4, voy a concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Y le justifico que por el paso 1, el paso 2, el paso 3 y por el criterio de congruencia
ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes y así es la forma como se va a demostrar. En el siguiente ejemplo nos dice, en las figuras dadas, los lados AB, AC y CB son congruentes con los lados DE, DF y FE respectivamente. Demuestre la congruencia de los triángulos ABC y DEF. Entonces aquí tenemos las hipótesis. Las hipótesis podemos observarlas que nos las mencionan aquí. El lado AB es congruente con DE. Es la primera hipótesis. AB congruente con DE. El lado AC es congruente con DF. AC congruente con DF. Y están aquí. AB, que es la base, es congruente con DE. AC, que sería este, es congruente con DF. Y CB, que es decir este, es congruente con FE, este de aquí. Estas son las hipótesis y nos dice que demostremos que los triángulos ABC y DF son congruentes. Entonces, una vez que haya identificado mis hipótesis, la conclusión a la que quiero llegar, esta es la conclusión, el triángulo ABC congruente con triángulo DEF, según las imágenes, según las figuras que nos muestra, entonces así yo voy a hacer la conclusión o la demostración. En este caso ya nos dan a nosotros una serie de información y lo que hacemos es completarla. Entonces vamos a leer las afirmaciones. Segmento o lado AB, ¿con quién es congruente? ¿Qué iría en esta información? Recordemos, AB es congruente con DE. Y aquí en la hipótesis nos lo menciona. Entonces AB es congruente con DE. Y lo escribimos aquí. DE. Hacemos una rayita sobre ella indicando que esto es un segmento o un lado del triángulo. Y la justificación por hipótesis. Luego, en el segundo paso, el segmento AC es congruente con DF. Y aquí lo tenemos, son congruentes. ¿Cuál es la justificación? Por hipótesis. El tercer paso, tenemos aquí un espacio, nos dice que es congruente con FE. ¿Quién es congruente con FE? Si se puede observar, FE es este lado. ¿Y quién sería el congruente a este lado del triángulo? Sería este de esta posición. Por lo tanto es CB. Y aquí se menciona, CB es congruente con FE. Entonces le indico segmento CB o lado CB es congruente con lado o segmento FE del otro triángulo. Y la justificación es por hipótesis. La conclusión, observemos la conclusión, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE por el paso 1, por el paso 2, por el paso 3 y el criterio de congruencia. ¿Qué criterio de congruencia aplicamos en este par de triángulos? Podemos observar que el criterio es lado con lado, lado con lado y lado con lado. Por lo tanto, el criterio de congruencia es L, L, L. En este tercer ejemplo nos dice que en la figura siguiente, si el segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB y BCD, demuestre que los lados DC y BC son congruentes. Entonces aquí vamos a hacer las hipótesis o vamos a escribir las hipótesis, escribimos la conclusión y también hacemos la demostración. ¿Cómo lo vamos a realizar? Observemos, tenemos este triángulo. La forma para resolverlo y poder identificar que hay dos triángulos es separándolos. En la parte de arriba puedo observar que está el triángulo ADC, que lo separamos aquí, ADC. Y abajo el triángulo ABC, que lo ubicamos de esta posición, ABC. Lo que hizo fue rotarlo, ¿verdad? Para que llegara a esa posición y podemos observar que son congruentes. ¿Cuál sería entonces la hipótesis? Nos dice el segmento AC. Este es el segmento AC. Con el segmento AC, lo que hacemos es indicar que la bisectriz ha dividido este ángulo
El ángulo de AB, si observamos este, es un solo ángulo. La bisectriz lo que hizo fue dividirlo en dos ángulos iguales. Significa que estos ángulos fueron divididos, o un solo ángulo se dividió en dos partes iguales por medio de una bisectriz, que es lo que hace, dividir en dos ángulos un ángulo. Repito, esos ángulos son iguales. Entonces el ángulo A es igual al ángulo A de esta posición. Luego nos dice que también BCD, que sería el otro lado, BCD, esa misma bisectriz dividió a este ángulo en dos ángulos iguales. Entonces ese ángulo se llama ángulo C y ángulo C, que está en esta posición. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis? Escribimos que el ángulo DAC es congruente ¿con quién? DAC va a ser congruente con BAC. Observémoslo bien, DAC con BAC. Entonces le indico con ángulo BAC. ¿Cuál sería mi otra hipótesis? Que el ángulo, en este caso, este de acá, el ángulo DCA, le indico ángulo DCA, es congruente con el ángulo DCA. Congruente con el ángulo BCA. Y estas son las hipótesis. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Nos dice, demuestre que los lados DC y BC son congruentes. Esa es la conclusión a la que quiero llegar. Entonces se lo indico DC y en la parte de arriba le indico que es un segmento o un lado. El lado o el segmento DC es congruente con el segmento o el lado BC. Es decir, este de acá, que es DC, es congruente con BC de este triángulo. Entonces vamos a hacer la demostración. Comencemos con las afirmaciones. La número 1 sería que el ángulo DAC, es decir, esta que tengo aquí, el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC. ¿Qué justificación le voy a escribir? Es una hipótesis. Número 2. Puedo observar aquí lo siguiente, que AC es un segmento o es un lado para el primer triángulo y para el segundo triángulo. Puedo leerlo AC, CA, AC, CA. Entonces, como es el mismo lado y yo puedo observar aquí que es la misma bisectriz, ese mismo lado lo comparten ambos triángulos. Entonces, voy a indicarlo como también una afirmación. Segmento AC es congruente ¿con quién? Con el mismo segmento, pero aquí lo voy a llamar AC. O también lo puedo llamar CA. Cualquiera de las dos formas. Segmento AC es congruente con AC, es decir, con el mismo. Y también lo puedo llamar CA. Cualquiera de las dos formas va a ser aceptada. Entonces la justificación es por congruencia del mismo segmento. Es decir, que el segmento es igual o congruente consigo mismo. Y de esa forma se lo indico. Vamos al tercer paso. En el tercer paso voy a escribir mi otra hipótesis, que sería esta de acá. Entonces, la escribimos. Ángulo
DCA es congruente con el ángulo BCA. Y la justificación es una hipótesis. Vamos al paso número 4 o la afirmación número 4. Y es importante que nosotros aquí recordemos lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo un ángulo con un ángulo congruente? Este lado con este otro lado también es congruente. Este ángulo con este otro ángulo también son congruentes. Entonces aquí se me forma un criterio de congruencia de triángulos que sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces voy a indicar eso en este paso. Que el triángulo ABC, es decir, ABC es un triángulo, es congruente con el triángulo ABC. Es decir, que estos dos triángulos son iguales. Y les justifico que es por paso 1, paso 2, paso 3 y criterio de congruencia, el que habíamos mencionado, ángulo, lado, ángulo, que lo abreviamos ALA. Ese es el criterio de congruencia utilizado en este triángulo. Ahora vamos a continuar en el último paso. Y si los triángulos son congruentes, entonces significa que todo lo relacionado con ellos en la posición correspondiente también es congruente. Y la conclusión la vamos a escribir que el segmento DC es congruente con el segmento BC, que es lo que nosotros queremos demostrar o queríamos demostrar. Entonces le indicamos que por el paso 4 y porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. Es decir que el segmento DC, este segmento de acá, es congruente también con el segmento BC, ya que se demostró que el triángulo es congruente o los triángulos son congruentes. Y esto sería todo.